Bueno, pues buenas noches a todos, ya hoy noches, que son las 9. Bueno, el webinar de hoy va a tratar sobre cervicobraquialgia, que como ha podido ver Borja, es difícil de pronunciar. Y un sábado o un domingo por la mañana se ha salido antes más. Así que hoy, que es jueves, lo aprovechamos para decir bien, cervicobraquialgia. Bueno, que al final ya sabéis que en Occidente somos mucho de poner etiquetas, entonces nos va a servir para hablar un poquito del protocolo, primero de la propuesta terapéutica que hacemos con la técnica, con la electroneuroacupuntura, que es un poco común a casi todos los webinars, que ya os lo sabéis seguramente todos, pero bueno, hay que hablar un poquito del protocolo, volver a repasar un poco los puntos clave. A base de repetir, yo creo que también es la mejor manera de interiorizar cualquier cosa. Entonces, bueno, hay que ser pesado al final para insistir, ¿no? Para aprender. Y luego pues centraremos en los abordajes de la zona cérvico-dorsal y del plexo braquial, que como es como su nombre indica, al final cérvico y plexo braquial. Y luego hablaremos de las posibles irradiaciones de las tres principales ramas distales del plexo braquial, que son el mediano, el radial y el cubital. ¿Vale? Entonces, así es como vamos a proponer un poco el seminario. Por supuesto, nos sirve para cualquier radiculopatía, para cualquier dolor cervical, aunque no haya discopatía, que da un dolor irradiado, cuando se asocia un dolor interescapular cervical con irradiación hacia el brazo. Entonces, eso puede ser por un problema de disco o no. Es igual que si es un poco semejante o similar al seminario al webinar que hicimos de ciatalgias. Yo siempre digo que la cervicobraquialgia, ¿ves? Ya la tercera o cuarta vez me sale un poco peor, es el equivalente a la ciática del miembro superior, ¿no? Entonces, vamos a ir compartiendo, como siempre hacemos, el PowerPoint que tenemos preparado y luego ya vemos los vídeos que van a corroborar un poco o poner en contexto todo lo que vamos a ir viendo en el webinar. Entonces, bueno, como siempre tenemos una primera parte de introducción, que ya casi yo creo que os las habéis visto de memoria, entonces vamos a pasarlo un poquito rápido para no alargarnos mucho, pero bueno, que sepáis como siempre que la técnica de electroneuroacupuntura nace fruto de la integración de diferentes técnicas de fisioterapia invasiva fundamentalmente, pero no solo de fisioterapia invasiva, porque al final también hay concepto de miofascial, hay concepto de terapia craneosacral, hay concepto de osteopatía visceral, hay concepto de acupuntura, de electroacupuntura, de neuromodulación, pero es verdad que el nombre y que el punto de inflexión fue el estudio de la neuromodulación, el estudio de la anatomía del sistema nervioso periférico y central, sobre todo, ¿no? Para darnos cuenta de las relaciones que existen entre los meridianos y puntos de acupuntura con el sistema nervioso periférico, fundamentalmente. Pero bueno, ya antes de eso había una tendencia y una intención de acercarnos a esas relaciones de la medicina china y de los meridianos y puntos a los puntos gatillo y a otros puntos neurovasculares y demás, ¿no? Entonces, bueno, como siempre digo, es un nombre, pero detrás de ese nombre hay una forma de entender la profesión que se basa en la integración y en intentar tender puentes y hablar darnos cuenta que estamos hablando de lo mismo con diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, siempre empiezo a hablar de este autor mexicano, Salvador Quiroz González, que tiene bastantes artículos de acupuntura, muy occidental, muy relacionado con el sistema nervioso periférico fundamentalmente. Entonces, bueno, siempre lo referencio porque para mí también ha sido un punto clave a la hora de preparar mis presentaciones y de preparar un poco los barridos de frecuencia que hacemos en el curso, de ese bombardeo al sistema nervioso central y periférico, y cómo en ese artículo se habla de las relaciones en este concreto, de las relaciones de las ramas del nervio ciático con puntos de acupuntura, ¿no? Vesícula biliar 34 con peroneo superficial y peroneo profundo, bazo 6 con nervio tibial, vejiga 40 con nervio tibial, vejiga 60 con el sural, estómago 36 con peroneo profundo. Bueno, es un ejemplo. En el curso lo que hacemos es desarrollar esto, pero en diferentes regiones anatómicas. Miembro superior, miembro inferior, raquis, cabeza y cara, y a partir de ahí desarrollar las propuestas terapéuticas que ofrece la acupuntura más occidentalizada y más racional al tratamiento de la patología neuromusculoesquelética, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, esta presentación, esta diapositiva hace referencia a esto que en clínica hacemos mucho y en el curso hacemos mucho hincapié, que es el barrido de frecuencias, ¿no? Luego hablaremos con otros compañeros del grupo de NMP, de EPTE, hablan de LTP, LTD y cómo utilizarlo a nivel clínico. Y bueno, la medicina china con su lenguaje, siempre digo que la medicina china utiliza un lenguaje metafórico, que está hablando de lo mismo, pero con un lenguaje más de cultura oriental, como ya también hablaba de utilizar una frecuencia para el dolor agudo, otra frecuencia para el dolor crónico, de cambiar las frecuencias. Y este autor mexicano que os decía antes, Salvador Quiroz González, también en el artículo evidencia que
la combinación de frecuencias de 2, 15 y 100 hercios activan a los 3 tipos de receptores opiáceos, es decir, provocan una mayor activación de ese sistema de analgesia endógeno, que es en lo que se basa, o una de las bases fundamentales de la neuromodulación, ¿no? Esas vías descendentes inhibitorias a través de opiáceos, pero también de serotonina, de noradrenalina, cómo actuamos sobre, aumentamos la expresión de receptores GABA, disminuimos la expresión de receptores de glutamato, y cómo incluso actuamos sobre la microglía y los astrocitos, que sería un equivalente al sistema inmune del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, bueno, esos son las principales acciones de la electroacupuntura. Siempre hablamos de esto antes de empezar el webinar y el curso, que es el protocolo. Yo siempre os digo que no me gusta la palabra protocolo, porque quizás en la carrera de fisioterapia nos hablaban del protocolo como algo muy rígido, muy estricto, ultrasonido, diatermia, los TENS, y tiene que ser así, y si te sales de aquí 2 centímetros ya está mal hecho, ¿vale? Entonces, bueno, estos son herramientas o recursos que ofrecemos para intentar abordar el problema de una manera, y sobre todo, si no nos funciona o si hay que buscar un estímulo diferente, tener diferentes vías. Entonces, bueno, la base de todo es la relación, y es lo que vamos a desarrollar brevemente, a repasar brevemente, que son las relaciones entre el nervio y el punto de acupuntura, ¿no? Pero no solo el nervio, sino el punto gatillo o los planos de tejido conjuntivo, que luego hablaremos de diferentes autores, y a partir de esas relaciones explicamos el resto. Es decir, ya que los puntos de acupuntura son puntos del sistema nervioso, de punto gatillo, con otro lenguaje, en vez de llamarle nervio supraescapular, le estamos llamando intestino delgado 11, bueno, pues a partir de ahí desarrollamos y elegimos puntos distales. Vamos a elegir puntos distales que provocan efectos a nivel reflexógeno sobre el sistema nervioso vegetativo. Unos van a entrar más sobre el ortosimpático y otros más sobre el parasimpático. Vamos a utilizar la auriculoterapia, sabiendo que la oreja está inervada fundamentalmente por el vago y por el trigémino. Vamos a valernos de esos puntos que en medicina china se llaman puntos Huatuo, que son puntos que corresponden con la raíz dorsal del nervio espinal o con un multífido, que se utilizan también en neuromodulación, y luego dejaremos la puerta abierta, que esto lo desarrollamos un poquito en otro curso, ya estamos haciendo publicidad, que para la parte visceral, ¿no? Donde intentamos profundizar un poco más, y esos pacientes que tienen problemas digestivos, problemas emocionales, problemas de orina, que se levantan por la noche 2 veces a orinar después de un parto, incontinencias, bueno, pues dejamos la puerta abierta a intentar ver cómo poder trabajar ese dermatoma, ese viscerotoma, desde el punto de vista de la neuromodulación, la acupuntura y la electroneuroacupuntura. Bueno, entonces vamos a justificar brevemente por qué, ¿no? ¿Por qué podemos utilizar puntos distales, puntos auriculares, y no justificarlo solo desde el lenguaje de la medicina china, es decir, desde la energía, desde el meridiano, desde la madre, el elemento tierra, el elemento agua, que está muy bien, a mí me encanta esa filosofía, y para mí la medicina china cuando la estudié fue un shock en el buen sentido de la palabra, un flechazo a nivel emocional terapéutico, pero es verdad que en la cultura occidental en la que vivimos necesitamos un anclaje a tierra y un lenguaje más occidental. Entonces vamos a intentar justificar esos puntos, pero con un lenguaje occidental. Entonces, la parte local se basa en que existen innumerables, cada nervio que vemos en el curso se relaciona como mínimo con un punto de acupuntura, como mínimo. Entonces, a partir de ahí, podemos justificar todo, realmente. Realmente, por ejemplo, pericardio 6, que es un punto de acupuntura, corresponde con el nervio mediano, con otro lenguaje. Aquí tenemos, fijaros el recorrido del nervio safeno, es que es tal cual el meridiano de Bazo. Yo siempre digo que el estudiar el nervio safeno, el nervio femoral, fue uno de los puntos de inflexión para luego poder desarrollar la técnica. Cuando estudié el curso de neuromodulación, fijaros cómo la rama infrapatelar del nervio safeno, bazo 9, como se le corresponde aquí con el nervio safeno, bazo 12, bazo 6, bazo 3, es que es continua las relaciones. Ahí tenemos algunos ejemplos. Un gran ejemplo es el nervio tibial. Fijaros el nervio tibial posterior, cómo tiene diferentes ramas, ¿no? La calcánea, la plantar medial, la plantar lateral, y cómo se relaciona con el meridiano del riñón. Es el nervio tibial con un artículo occidental, pero fijaros ahí el meridiano del riñón, el recorrido. Lo que hacemos en el curso y en la formación es buscar con el pointer las diferentes ramas del nervio tibial que reproduzcan el síntoma que nos interese más. Pues tengo que tratar un neuroma de Morton, pues a lo mejor me interesa más la plantar medial. Que quiero tratar una fascitis plantar, pues voy hacia la de Baxter. Que quiero tratar una atalalgia, pues la rama calcánea. Ahí tenéis la misma imagen, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos o justificaciones de por qué podemos, por esas relaciones locales entre sistema nervioso periférico y punto de acupuntura, podemos desarrollar luego nuestro protocolo de electroneuroacupuntura, ¿vale? Eso está claro. Pinchar
entre comillas, donde duele y los nervios que rodean la zona de la patología o del síntoma. Luego, a partir de ahí, ¿qué conceptos o qué herramientas nos da la acupuntura con un lenguaje occidental que puedan complementar ese tratamiento? Ahora está muy de moda y la verdad es que se está extendiendo mucho y con razón la NESA, ¿no? La neuromodulación no invasiva. Y muchos de los puntos que se proponen en la NESA son puntos distales de acupuntura. Entonces, ¿por qué esos puntos distales se utilizan tanto? Pues porque provocan un efecto reflexógeno modulador sobre el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Unos van a actuar más sobre el ortosimpático y otros van a actuar más sobre el parasimpático. Entonces, aquí tenemos un artículo que nos habla mucho de intestino grueso 4, que es el gran punto distal de la acupuntura, sobre todo en el miembro superior, que es un punto de cruce del radial, del mediano y del cubital, y que luego veremos que sobre todo regula o modula funciones ortosimpáticas. Entonces, fijaros cómo aquí viene cómo intestino grueso 4 provoca una modulación de los receptores TRPV. Estos receptores, gracias a estos receptores se ha conseguido el premio Nobel de Medicina este año, y su efecto sobre, su acción del picante y demás sobre estos receptores. Son receptores que aparecen sensibilizados a la presión y a la temperatura. Por eso el picante, a día de hoy, es una gran herramienta terapéutica desde el punto de vista, por ejemplo, de la PNI para el dolor, ¿no? Mandar sustancias con capsicina, como la cayena, el picante en general, ¿no? Y en medicina china, curiosamente, el picante se relaciona con el elemento metal que se relaciona con el sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a entender las relaciones y los puentes, ¿no? entre la medicina occidental y la medicina china. Entonces, dentro de esos puntos distales, siempre decimos que tenemos más puntos que se relacionan más con el ortosimpático, otros con el parasimpático. Entonces, en resumidas cuentas, todo lo que está cerca del nervio radial regula funciones del ortosimpático y del peroneo profundo también. El radial en el miembro superior y el peroneo profundo en el miembro inferior. ¿Vale? Entonces, estas son funciones moduladoras del ortosimpático. Intestino grueso 4, intestino grueso 11, en miembro superior, hígado 3, estómago 36. Es decir, radial, peroneo profundo, ortosimpático. Otro artículo donde entendemos intestino grueso 4 como un punto de cierre vascular de toda la extremidad superior. Ahí tenéis el punto, intestino grueso 4. Y luego, igual que hay puntos que modulan funciones ortosimpáticas, hay otros que modulan funciones parasimpáticas, que son los que van a estar cerca del sistema venoso y del sistema linfático. Fundamentalmente en el miembro superior, nervio mediano y nervio cubital, y en el miembro inferior, bazo 6, que es nervio tibial, y bazo 9, que es nervio safeno. Entonces, bueno, tenemos ahí 8 puntos, 4 en miembro superior y 4 en miembro inferior, que modulan funciones ortosimpáticas y parasimpáticas, es decir, que provocan, aparte de tratar el hombro en el hombro, podemos poner puntos en manos y pies que provocan un efecto modulador en el sistema nervioso vegetativo. Y esto hacemos hincapié en cada webinar porque nos sirve de comodín y de posible acción en cualquier patología. Realmente, en cualquier patología que tratemos, podemos poner puntos distales que modulen el vegetativo, porque al final es lo que intentamos con cualquier terapia, con la osteopatía, con la terapia manual, con la acupuntura, con la terapia neural, es modular el vegetativo. ¿Vale? Ese es el punto 1 local, punto 2 distal, que esto ya más o menos lo conocéis, pero bueno, lo repasamos. Y luego tenemos un microsistema que es el aurículo, la auriculoterapia. Sabéis que hay una zona que está más inervada por el nervio vago, que es la que está en amarillo, y una zona que está más inervada por el nervio trigémino. Entonces, el vago fundamentalmente se relaciona con el nervio con el sistema nervioso vegetativo parasimpático y el trigémino con el sistema nervioso vegetativo ortosimpático. Es decir, parasimpático en medicina china se relacionaría o se asimilaría al yin y el ortosimpático se relacionaría más al yang, es decir, todas las acciones que nos permiten adaptarnos al medio, mientras que el parasimpático nos permiten conservar energía, almacenar energía, el descanso, la digestión, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 2 puntos, nosotros lo simplificamos mucho y tenemos 2 puntos que son moduladores del vegetativo, que sería similar a los puntos distales, pero es en la oreja. Fijaros que hay artículos donde nos hablan de neuromodulación auricular, el concepto emergente que hay detrás de la modulación del vago y del trigémino, ¿no? Y luego, aparte de eso, hay una correspondencia embriológica. A mí me gusta explicarlo, que no lo tengo en esta imagen, pero bueno, con este microsistema que es la auriculoterapia, como el lóbulo corresponde con es un feto invertido, se dice siempre, el lóbulo corresponde con la cabeza del niño, los órganos internos van a estar en la parte central, todo el sistema nervioso, el neuroeje, va a estar en esta parte que se llama hélix, y bueno, la parte periférica es la parte craneal. Entonces, fijaros que esta parte de la oreja, esta parte de la oreja central
que es la que está inervada por el nervio vago, procede del endodermo. Del endodermo después se van a formar las vísceras y las entrañas. ¿Y qué ponen los chinos ahí? Justo en esa zona central de la oreja, los órganos internos, fijaros. Aquí está el diafragma, aquí está la cabeza, aquí están los órganos supradiafragmáticos y aquí los órganos infradiafragmáticos. Es decir, hay una correspondencia entre la procedencia de la capa de la oreja, esta zona que es la concha cava y la concha cimba, procede del endodermo en el embrión se van a formar los órganos internos posteriormente y justo los chinos en esa parte de la oreja ponen los órganos internos. ¿Vale? Entonces, muy resumido, para no excedernos en tiempo, la oreja tiene importancia sobre todo por dos razones. Primera, la inervación, el punto centro, bueno, realmente es toda la zona, pero sobre todo el punto centro o punto cero es la zona de la oreja más inervada por el nervio vago y el punto segmen es la parte de la oreja más inervada por el nervio trigémino. Trigémino ortosimpático, yang, punto centro parasimpático, yin. Es decir, para orto, yin, yang, equilibramos un poco una modulación general del vegetativo. Y luego lo bueno es que tenemos toda esta parte, aquí tenemos representado, si veis, el miembro superior, aquí tenéis representado el raquis y el miembro inferior y el ciático. Pues toda esta parte de la oreja procede del mesodermo. Del mesodermo, después en el embrión se va a formar todo el tejido conjuntivo, el músculo, la fascia, el hueso. Y fijaros que los chinos ahí justo ponen el sistema musculoesquelético. Miembro superior, miembro inferior, raquis y ciático. ¿Vale? Correspondencia embriológica. Pero vamos, sobre todo para que os quede claro, punto cero y punto trigémino para modular el vegetativo. Pero que si luego queréis poner para un problema de hombro el punto hombro en la oreja, que sepáis y que recordéis que esa zona de la oreja donde estáis poniendo el punto hombro procede del mesodermo y que el mesodermo es una capa del embrión a partir de la cual se va a formar el sistema musculoesquelético y el tejido conjuntivo. Entonces, hay una relación embriológica. Luego está el punto 4, que es el punto segmentario, que es trabajar como trabajamos en neuromodulación o como trabajamos en punción seca, trabajar en multífido o trabajar la rama dorsal del nervio espinal. ¿Por qué es importante el tratamiento segmentario? Porque al final el nivel medular es el que une, el que conecta al músculo, la víscera, la piel, el vaso sanguíneo, y eso es lo que se basa realmente la osteopatía, la terapia neural y la acupuntura desde un punto de vista más occidental, ¿no? Entonces, fijaros cómo la electroacupuntura en esos puntos Huatuo, que son los que están pegaditos a las espinosas, aumenta la expresión de receptores GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del dolor. Ahí tenemos los puntos Huatuo, estaríamos metiéndonos aquí entre lámina y transversa. ¿Vale? Entonces, es interesante en el curso, en la formación, ver pues una pubalgia. El nervio más implicado en la pubalgia es el nervio ilioinguinal, que procede de un nivel segmentario L1. Entonces, aparte de trabajar el pubis, de trabajar la ingle y trabajar los nervios que dan inervación justo en la ingle, pues podemos trabajar este punto en L1. ¿Vale? Entonces, es trabajar el nervio que estamos trabajando en la periferia en su nivel segmento metamérico, por así decirlo. Ahí tenéis artículos, libros, incluso de esta misma autora, de Wankura Campik, del Sevier. Hay un libro entero publicado de esto. Y bueno, luego está la parte visceral, que lo dejamos siempre un poquito más abierta, donde mezclamos la inervación ortosimpática con la inervación parasimpática de cada órgano, después de hacer una anamnesis, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejamos más abierto porque es algo más complejo. Hicimos un webinar, de hecho, de la patología visceral hace, no sé, 1 año y medio, 2. Y bueno, antes de entrar justo con lo que es la cervicobraquialgia, ver que no solo estamos hablando de nervio y de punto de acupuntura, sino que también hay relaciones con fascia, por ejemplo, ¿no? Relaciones de punto de acupuntura con fascia de esta autora, que es una doctora canadiense, la doctora Langevin. Sobre todo, siempre hago hincapié en esta tabla porque al final es lo que intentamos realmente con los que hemos estudiado acupuntura y queremos darle un poquito de rigor y hacer entender que realmente estamos hablando de lo mismo con otro lenguaje. Al final lo que buscamos es hacer traducciones y tender puentes, ¿no? Entonces, fijaros cómo a los meridianos de acupuntura se les llama tejido de plano conectivo, cómo a los puntos de acupuntura pueden ser la equivalencia a la convergencia de esos planos de tejido conjuntivo, como el de chi, que es sensación acupuntural, como la respuesta de espasmo local en punción seca será la estimulación de todos los receptores o mecanorreceptores del tejido conectivo, y cómo esa palabra que es muy china, muy difusa, muy esotérica o muy holística, podría sumarse, ¿no? Mucho se resume como energía, pero podría resumirse como todos los fenómenos a nivel bioquímicos, eléctricos, metabólicos que se provocan en el cuerpo cuando pinchamos, ¿no? Fundamentalmente.
lo que siempre hablamos de mecanotransducción, es decir, transformar un estímulo mecánico en un estímulo eléctrico, que es lo que hacemos no solo con una aguja, sino con una mano. Transformar un estímulo mecánico en un estímulo eléctrico, que es el lenguaje que el sistema nervioso entiende, ¿no? Todo esto podría traducirse como chi. Bueno, y luego ahí tenemos las relaciones entre punto gatillo y punto de acupuntura, ¿no? Con diferentes artículos y diferentes libros que, bueno, esto ya lleva más años y está más estudiado. Bueno, y luego siempre artículos que hablan de las relaciones, por ejemplo, de puntos, por ejemplo, vasoseje en nervio tibial con el síndrome premenstrual, sabiendo que el nervio tibial es el que se modula en suelo pélvico, porque el nervio tibial tiene un origen segmentario en el sacro y del sacro procede la inervación parasimpática de la vejiga, de los órganos geniturinarios, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos estudios que hablan, fijaros este estudio tan bonito de la relación de la electroacupuntura, cómo modula el sistema inmune, el nervio vago y mediante la dopamina, ¿no? Esa gran sustancia fundamental para la motivación y para la búsqueda. Bueno, y del mismo autor que hemos comentado antes, Salvador Quiro González, como hablamos de inmunomodulación, ¿no? Y control de la inflamación mediante la estimulación del nervio. Bueno, eso es un poco la introducción, ¿no? de todo esto. Antes de entrar justo con la cervicobraquialgia, muy interesante siempre repasar los parámetros clínicos. Lo que os decía antes, fijaros que se está estudiando mucho en el grupo NMP. Bueno, han publicado bastante y han hecho bastantes posts, sobre todo durante el confinamiento, hace ya casi 2 años, de LTP y LTD, ¿no? Depresión a largo plazo sería la LTD y potenciación a largo plazo la LTP. Aquí lo que cambia es dónde ponemos el foco, ¿no? La LTD pone el foco en deprimir la fibra C, que es la fibra gruesa amielínica, que es la que transmite la sensación de dolor, ¿vale? Entonces, para estimular, para potenciar ese LTD, es decir, deprimir a la fibra C, es decir, activar la vía de analgesia endógena, esa vía descendente del dolor, tenemos que utilizar una frecuencia baja, 2 hercios, utilizar una intensidad un poquito más alta, es decir, que sea un poquito molesta para el paciente, y un tiempo más elevado, 16 minutos hablan ellos. Fijaros que en medicina china, en libros como en fisioterapia invasiva y en otros manuales también de técnicas acupunturales de medicina china, hablamos de, fijaros, para dolor crónico, frecuencias bajas, intensidad alta y tiempo más elevado. O sea, lo mismo que dice el grupo NMP para la fibra LTD, ¿vale? Para deprimir la fibra C, es decir, para el protocolo LTD. Y luego, para el protocolo LTP, aquí ponemos el foco en las fibras beta, A-beta, que son las fibras más rápidas, mielínicas, que son las que transmiten la sensación de tacto, de presión. Entonces, para eso tenemos que utilizar una frecuencia más alta, de 80 a 100 hercios, tiempos más cortos y una intensidad más baja. Es decir, hormigueíto, muy suave, incluso por debajo de la sensación consciente del paciente. Eso sería para actuar sobre las fibras A-beta. Fijaros que en medicina china, para dolor agudo, otra vez con otro lenguaje, estamos diciendo lo mismo, frecuencias altas, intensidad baja, tiempo corto. ¿Vale? Entonces, otra vez, vemos al estudiar las dos cosas por separado de una manera profunda y tranquila, cómo llegamos a la misma conclusión con lenguajes diferentes. En medicina china hablamos de dolor agudo, en neuromodulación de LTP. En neuromodulación hablamos de LTD, en medicina china de dolor crónico. Pero al final utilizamos lo mismo, frecuencia, intensidad y tiempo. Ahí vienen los artículos. Y bueno, luego tenéis cómo hacemos un poco el orden, ¿no? De primero buscar con el pointer, luego pinchar, luego la Q-TENS y luego hacer los barridos. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo vamos a pasar y vamos a entrar directamente con la cervicobraquialgia, que esto ya lo hemos visto en otro webinar. Juan, mientras, creo que antes como hay una pregunta que te ha hecho María Inés de la Torre, que por cierto, María Inés, muchas gracias porque siempre está presente en todos los directos, que dice que, buenas, los puntos distales como intestino grueso 4 o corazón 7, ¿también le colocas Q-TENS y en qué frecuencia? Normalmente los puntos distales los pongo sin Q-TENS. Los dejo, porque normalmente la Q-TENS lo pongo más en la zona local. Pero es verdad que a cualquier punto, aunque sean los distales, si le ponemos electro, es potenciar el efecto de ese punto. Entonces, normalmente siempre los estudios que vienen con electro, los puntos distales vienen con frecuencia baja, a 2 hercios. Pero yo particularmente la Q-TENS lo pongo en los puntos locales, porque ya vemos que en los puntos locales, en cuanto pongas, por ejemplo, para el hombro, el supraescapular, el axilar, el pectoral lateral, los supraclaviculares, ya tienes 8 o 10 agujas con electro. Entonces, primero tienes que tener bastantes aparatos de electro para poner todo el estímulo a la vez y luego para el paciente a lo mejor es demasiado estímulo. Entonces, mi manera de entenderlo es
hacemos todo a la vez, pero la parte local lo hacemos con electro y los puntos distales, sobre todo en las manos y pies, y también el aurículo, sin electro. Muy bien. Pero si le quisieras poner electro, frecuencia baja es lo que más se utiliza. Vale, genial. Pues nada, podéis seguir dejando las preguntas que iremos contestando poquito a poco. Y si no, ya sabéis que tenemos un curso online de Juan Millano. Sigo contigo. Todo tuyo. Vale. Entonces lo que vamos a ver ahora son los nervios más relacionados con los abordajes de la zona del raquis, cervicodorsales, y los del plexo braquial, ¿vale? Del miembro superior. Entonces lo que hacemos en el abordaje de cervicobraquialgia es sobre todo trabajar la zona suboccipital, donde vamos a tener el nervio occipital menor y el nervio occipital mayor, o de Arnold, correspondencia con punto de acupuntura vesícula biliar 20, vejiga 10. Ahí tenéis los puntos, vesícula biliar 20, vejiga 10. Acordaros que el nervio de Arnold, la parte de inervar la musculatura suboccipital, inerva también al cuero cabelludo. Para esos pacientes que tengan dolor de cabeza, decir, es que me duele, es como si me doliera el pelo. Inerva a nivel sensitivo al cuero cabelludo, el nervio de Arnold, vejiga 10. Luego tenemos nervios, como aquí vemos, el nervio espinal o accesorio, que es un par craneal que inerva tanto al trapecio como al esternocleidomastoideo, inervación común. Interesante recordar que el nervio espinal o accesorio tiene una conexión intracraneal con el nervio vago, con lo cual todo lo que hacemos sobre el nervio espinal provoca un efecto secundario sobre el nervio vago. Entonces, bueno, hay puntos que se contraindican en personas que tienen muchos problemas de hipotensión o incluso en embarazadas. En medicina china se dice porque baja el yang de hígado. En punción seca o en otros términos se dice porque tiene un efecto modulador o demasiado impacto sobre el sistema nervioso parasimpático sobre el vago, ¿no? Ahí tenéis vesícula biliar 21, nervio espinal, que sería como el punto gatillo del trapecio. Aquí podemos ver otra vez la relación entre punto gatillo del trapecio, nervio espinal o accesorio, punto de acupuntura, vesícula biliar 21. Entonces, continuamente estamos hablando de lo mismo, punto gatillo, punto de acupuntura, sistema nervioso periférico. Y ahí tenemos también al nervio dorsal escapular, que inerva tanto al angular de la escápula como al raquis. Entonces, yo para las cervicobraquialgias, lo primero que pienso es nervio occipital menor, vesícula biliar 20, nervio occipital mayor, o de Arnold, vejiga 10, nervio espinal, que estaría aquí, o accesorio, vesícula biliar 21, y nervio dorsal escapular. Ahora vamos a ver que hay aquí un punto que es intestino delgado 14 y aquí va el meridiano de vejiga. Entonces, bueno, es un poco lo que buscamos. Ahí tenemos intestino delgado 14, que sería el nervio dorsal escapular, los axones para el angular de la escápula, y buscamos dos puntos gatillo del romboides o fibras medias del trapecio, que sería vejiga 15, vejiga 16 o vejiga 17, para el nervio dorsal escapular. Es un poco el croquis que yo tengo en la cabeza para trabajar toda esta zona. Nervios suboccipitales, occipital mayor o occipital menor, nervio espinal o accesorio y nervio dorsal escapular, ¿vale? Ese sería como el tratamiento de la parte cérvico, de la cervicobraquialgia. Trabajar la parte cervical y dorsal escapular. Y luego trabajamos la parte de la braquialgia, es decir, trabajamos a nivel transcutáneo, ahora vamos a ver en algún vídeo también percutáneo, es decir, con aguja toda la zona anterior del cuello, fundamentalmente para el plexo braquial y el nervio implicado en la irradiación del dolor, como veíamos con la ciática. Ciática, ¿qué hacemos? Trabajar el glúteo, trabajar la lumbar, trabajar el plexo sacro y luego la irradiación. Si es una irradiación posterior, meridiano de vejiga. Si es una irradiación lateral, vesícula biliar. Si es una irradiación más anterolateral, estómago. Pues con el brazo haremos lo mismo, nervio mediano, nervio radial o nervio cubital, pero trabajamos la zona cervicodorsal, el plexo y luego el nervio implicado en el miembro superior. Entonces ahí tenemos todo el conglomerado de nervios que tenemos en la región anterior del cuello. Lo bueno es que la mayoría pasan muy superficiales y podemos hacer un tratamiento transcutáneo, es decir, sin necesidad de pinchar. Ahí tenemos todo el plexo cervical superficial, que son 4 nervios, el nervio occipital menor, que es la que da inervación a la mastoides, el nervio cervical transverso, que se va a ir hacia la parte anterior, los supraclaviculares, que van a ser muy interesantes para patología de hombro, y el auricular mayor, que es el que va de inervación a la oreja. Todo lo que no está inervado en la oreja, ni por el vago ni por el trigémino, está inervado por el nervio auricular mayor. Es el plexo cervical superficial, que es puramente sensitivo. Ahí lo tenéis. Occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y supraclaviculares. Entonces, esto lo iremos buscando con el pointer. Yo siempre digo, por detrás del esternocleidomastoideo y más o menos a la altura de la nuez, por esta zona,
que se conoce como punto de ERV en anestesia, es donde suelen aparecer las respuestas interesantes, ¿no? A nivel terapéutico. ¿Vale? Ahí tenéis ese punto, que corresponde con intestino grueso 17, intestino grueso 18 aproximadamente. Ahí está. ¿Vale? Más o menos ahí, nosotros nos vamos a poner con el pointer y hacemos un barrido. Y vamos buscando diferentes sensaciones. El paciente, si ponéis el pointer muy arriba, el paciente va a notar hacia la oreja, a lo mejor se le puede decir a la garganta, hacia el hombro. Y en este caso de cérvico-braquialgia, lo que nos va a interesar es que el paciente note sensación y movimiento en el miembro superior, en el brazo. Eso quiere decir que estaremos en el plexo braquial. ¿Vale? Ahí estaremos con la sensación e inervación sensitiva de todo el plexo cervical superficial, occipital mayor de Arnold, nervio auricular mayor, nervio occipital menor. Vale. Y aquí interesante los dermatomas, ¿no? Para ver según la irradiación del paciente, dónde tiene irradiación en el miembro superior, pensar en qué nivel segmento metamérico puede estar afectado, ¿no? Que se me duerme el tercer y cuarto dedo o se me duerme el antebrazo por la zona del epicóndilo. Bueno, pues siempre interesante tener una imagen de dermatomas. ¿Vale? Entonces es el protocolo que hemos visto. Ahora veremos vídeos también para cervicodosalgias. Vamos a mezclar el protocolo de cervicodosalgias con el protocolo de miembro superior según el nervio que esté implicado en la patología o en el dolor del paciente, ¿no? Entonces vamos a unir el occipital mayor de Arnold con el occipital menor y vamos a trabajar el espinal con el dorsal escapular. Y luego sabemos que tenemos puntos distales, puntos auriculares, como siempre. Pero sobre todo vamos a hacer hincapié para el webinar en el tratamiento local. ¿Vale? Entonces luego tenemos el plexo braquial, es decir, no solo trabajamos la zona cérvico-dorsal, sino que vamos a trabajar por la parte anterior, ese plexo braquial que es el que está dando ese componente de no solo cérvico-dorsalgia, sino cérvico-braquialgia. Entonces lo hemos trabajado y luego vamos a ver vídeos donde lo vamos a trabajar transcutáneo, es decir, sin aguja, solo con el pointer, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, por esta zona, y luego podemos pincharlo aquí y aquí y aquí, es decir, por debajo del pectoral menor, en la horquilla costoclavicular, es decir, entre la clavícula y la primera costilla, y lo podríamos pinchar también en el escaleno. ¿Vale? Pero también lo podemos trabajar con pointer, por ejemplo, en la axila. ¿Vale? Y luego lo que os he puesto en esta presentación es todos los nervios miembro superior, pero no vamos a ver todos los nervios miembro superior, simplemente para que os familiaricéis que dependiendo del nivel cervical afectado, por ejemplo, una radiculopatía, pues si es C4 C5, pues seguramente haya más un dolor en el hombro, porque estará más afectado los nervios que nazcan de ese nivel metamérico, el axilar y el supraescapular. Si es un nivel más C5, C6, pues seguramente esté más afectado el mediano y el radial. El paciente tendrá dolor en el epicóndilo y se le dormirá el segundo y tercer dedo, por ejemplo. Bueno, simplemente que entendáis eso, los diferentes nervios del plexo braquial. Y ahora vamos a ver diferentes vídeos donde vamos a ver las diferentes aplicaciones. Sobre todo, normalmente los más afectados en una cervicobraquialgia son C5, C6, C6, C7, que son niveles fundamentalmente del mediano y del radial, ¿no? Ahí tenéis el radial, el músculo cutáneo, ahí tenéis también radial, a nivel dorsal, irradiación de la mano. Por eso es tan importante los dermatomas, tener siempre una imagen de la inervación sensitiva del miembro superior, del miembro inferior, de cualquier parte del cuerpo que tratéis, tener una imagen de dermatomas, porque nos va a dar mucha pista de qué nervio sensitivo es el que se encarga de inervar esa zona de la piel donde el paciente tiene el síntoma. ¿Vale? Entonces el nervio radial suele ser un nervio bastante implicado, ¿no? Los pacientes que tienen cervicobraquialgia muchas veces tienen esa irradiación hacia el tríceps, hacia el húmero, hacia el epicóndilo y hacia el dorso de la mano, ¿no? Entonces eso nos hace pensar en nervio radial que emerge de niveles segmento-metaméricos de C5 a T1 aproximadamente. Ahí lo tenéis, C5 a T1. Entonces, si aparece una discopatía o una radiculopatía en esos niveles, pues seguramente el nervio que primero vamos a pensar donde aparece una afectación será en este recorrido, que es el nervio radial. ¿Vale? Entonces, habría que sumar el tratamiento, y luego vamos a ver vídeos de la cervicodorsalgia con el tratamiento del nervio implicado. Entonces, a lo mejor ponemos intestino grueso 11 e intestino grueso 4 como puntos distales. Ahí tenéis el meridiano, intestino grueso 11, intestino grueso 4, que estaría aquí. Y fijaros que recordar que todo lo que hacíamos sobre el nervio radial en el miembro superior y nervio peroneo profundo en miembro inferior, provocábamos un efecto además modulador a nivel vegetativo, ¿no? Del orto simpático fundamentalmente. Ahí tenéis como el nervio radial, si veis esta imagen, se dividía en dos ramas, la superficial y la profunda.
¿no? La profunda, interósea posterior, motora, y la superficial, más sensitiva. Fijaros aquí cómo aquí tenemos la rama común y cómo aquí tenemos la rama profunda, Sanyao 5, y la rama superficial que va por aquí, pulmón 7 que estaría aquí, e intestino grueso 4. ¿Vale? Pero a lo mejor la irradiación no es solo o exclusivamente del radial, puede ser del músculo cutáneo o puede ser del mediano, como veíamos con la ciática. Entonces, siempre es interesante ver el nervio, qué relación tiene con los puntos de acupuntura, y luego no guiarnos tanto por la etiqueta occidental, sino por la irradiación, la sensación, en qué parte del cuerpo está, de qué nervio motor y de qué nervio sensitivo depende esa parte del cuerpo y qué puntos de acupuntura tenemos asociado. Y luego, siempre que aparezca una patología a nivel periférico, pensar de qué plexo procede ese nervio. Pues en este caso está todo el plexo braquial, pero por ejemplo en la pierna decíamos, pues un dolor de rodilla, pinchamos el femoral, vale, pinchamos el femoral en la rodilla, pero ¿de qué plexo procede ese nervio? Del plexo lumbar. Entonces pinchamos el plexo lumbar en el psoas. Tenemos un esguince de tobillo, ¿qué nervio es el fundamental? El peroneo superficial. Pinchamos el peroneo superficial en el tobillo. ¿Pero de qué plexo procede ese nervio? Del plexo sacro. Pues pinchamos el plexo sacro en el sacro. Pues esto es igual. Si tenemos una epicondilitis, no es el caso del seminario o del webinar, pero si tenemos una epicondilitis, pues pinchamos el nervio radial. ¿Pero de qué plexo procede el nervio radial? Del plexo braquial. Pues pinchamos el plexo braquial en el cuello. O lo estimulamos con el pointer. Siempre ese razonamiento. Síntoma periférico, ¿de qué plexo procede ese nervio? También la irradiación puede ser por nervio mediano. Normalmente el nervio mediano es C6, T1 aproximadamente, que también esos son niveles muy similares al nervio radial y muchas veces aparecen juntos, el mediano y el cubital, en la irradiación del dolor. Entonces, bueno, saber que el meridiano de corazón y el meridiano de pericardio simbolizan tal cual el recorrido del nervio mediano. Yo siempre digo que de axila a codo se relaciona más con el corazón y que de codo a mano se relaciona más con el pericardio. Y luego también relación con el cubital. Normalmente el cubital es niveles C8, T1, nivel segmentario, entonces suelen ser problemas de discopatía o problemas cervicales más bajos, en la charnela cervicotorácica. Entonces ahí va a haber afectación del cuarto y quinto dedo de la mano, fundamentalmente. Entonces, bueno, tenemos aquí, sobre todo en el meridiano intestino delgado, también en el de corazón, puntos de acupuntura que se relacionan con el nervio cubital. Y zonas de atrapamiento, como suele ser aquí en el canal de Gullón o aquí entre epitróclea y olecrano, donde suelen ser puntos de abordaje bastante interesantes, tanto en neuromodulación como en acupuntura. Fijaros aquí tal cual el meridiano de intestino delgado y el de corazón, relación con el meridiano con el nervio cubital. ¿Vale? Entonces, otra vez, interesante la relación con dermatomas. ¿Vale? Bueno, y hay protocolos, tanto de hombro como de epicondilalgia. Entonces, bueno, que realmente lo interesante no es aprenderse los protocolos por los nombres, sino saber en epitrocleitis cuáles son los nervios más afectados, el mediano y el cubital. En epicondilitis, pues el radial y el musculocutáneo. En el hombro, el axilar y el supraescapular. Entonces, bueno, si aparece otra patología en la que los nervios implicados son los mismos, pues utilizamos los mismos nervios. Aunque sea epicondilitis o sea una radiculopatía, pero la intención es la misma. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre acabo bueno, siempre no, pero digo siempre como si diera este webinar todas las semanas. Pero bueno, que siempre me gusta buscar artículos, y más ahora que estamos en la época de la evidencia científica, donde, bueno, siempre nos ponen en nuestro sitio, ¿no? Que es como podemos hacer la mejor técnica con aguja, ecoguiada, sin ecoguiar, tener los mejores aparatos del mundo. Pero fijaros que un alto porcentaje, digo un alto porcentaje, pues si escucháis a profesores de PNI y a Leo Preimun, por ejemplo, que es el desarrollador de la PNI clínica, dice que todas las hernias lumbares, sobre todo, pero fijaros que en el artículo también vienen hernias cervicales. Hablo de hernias cervicales porque es una de las causas más frecuentes que provocan una cervicobraquialgia. Están provocadas por una bacteria, la Propionibacterium acnes, que es una bacteria que está en la piel y en la boca también, y que muchas veces cuando hay problemas en la boca, como por ejemplo periodontitis o infecciones bucales de repetición, migran y se depositan en zonas cercanas al disco intervertebral o a la cápsula articular del hombro, y provocan una inflamación residual que se va quedando ahí silenciosa hasta que llega a ser un poquito más evidente y el sistema inmune directamente las ataca. Sería como una especie de respuesta, entre comillas, autoinmune. Entonces, bueno, pongo este artículo porque siempre está muy bien conocer los nervios, conocer lo que podemos hacer en consulta, pero que no dejéis de preguntar a los pacientes, sobre todo los pacientes que no mejoran o que mejoran, pero hay un porcentaje que no termina de ir o que
hay recaídas, recidivas, preguntar por la boca, por el intestino, por cómo comen, por, bueno, algo que os llame la atención. Tampoco tenéis que pretender tratar eso, pero muchas veces derivar es la mejor terapia posible. Entonces, bueno, que sepáis esto y, bueno, aquí viene más, ¿no? Hay muchas terapias a día de hoy que se está proponiendo el antibiótico para patología discal, ¿no? Por esa infección bacteriana. Pero bueno, simplemente que abrir un poquito la mente, como siempre. Fijaros que os he puesto varios artículos. Infecciones bacterianas en hernias cervicales y hay muchísimo más. Puse 3 o 4 solo por, bueno, pues como ejemplo. Pero bueno, que hay más. Vale, vamos a dejar de compartir pantalla. Seguís ahí, ¿no? Seguimos. Pues yo por lo menos sigo. Eres tú. Y la gente también sigue ahí. Voy a poner algún vídeo. Recordad que si tenéis alguna duda, podéis ir dejándola en comentarios, que ahora iremos dándole respuesta. Y bueno, mientras Juan busca el vídeo, si nos hacéis el favor de compartir en redes sociales, etiquetando tanto a Tempo Formación como a Juan GMV, MTC y Electronero Acupuntura, os lo agradecemos un montón porque es una manera que tenemos nosotros de llegar a la gente y de poder seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Así que muchísimas gracias. Y Juan, te sigo dejando con tu ponencia. Muy bien. Bueno, pues como hemos visto en el vídeo, en el webinar, la idea es mezclar el protocolo de cérvico-dorsalgia y con la irradiación del dolor, sea el nervio radial, el mediano, el cubital, el que sea. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño vídeo donde vemos el protocolo de cérvico-dorsalgia. Fijaros, antes de que yo empiece a hablar en el vídeo, aquí tenemos el nervio occipital menor. Pero ahí se ve bien, ¿no? Estoy marcando... Aquí no se puede poner... Sí, ¿no? ahora justo sí, que no nos estaba compartiendo. Vale. Ahora sí. Vale, aquí tenemos el nervio occipital menor, que es vesícula biliar 20, con la pinza roja, vejiga 10, el nervio de Arnold con la pinza negra, el nervio espinal, vesícula biliar 21, espinal accesorio, el nervio dorsal escapular, intestino delgado 14, los axones para el angular de la escápula, y el nervio dorsal escapular para el romboides, con vejiga 13, vejiga 15 aproximadamente. Entonces, el protocolo de cervicodorsalgias. Tratamiento local para cervicodorsalgias. Neuromodulación y su relación con punto de acupuntura. Entonces tenemos el punto medio entre la C7T1, la cervicotorácica, y el acromio, punto gatillo del trapecio, nervio espinal o accesorio, vesícula biliar 21. En el borde superomedial de la escápula, intestino delgado 14, nervio dorsal escapular, los axones ginervanal, angular de la escápula. Luego nos metemos entre el borde medial de la escápula y el raquis, en la línea media, todo esto en mediano de vejiga, localizamos dos puntos gatillo del romboides. Dependiendo del nivel vertebral, por ejemplo, la cuarta dorsal corresponde con vejiga 14, la sexta dorsal con vejiga 16. Bueno, da igual, dos puntos gatillo del romboide y mediano de vejiga. Por debajo y por dentro de la mastoides, vesícula biliar 20, nervio occipital menor. Y entre vesícula biliar 20 y la línea media, vejiga 10, nervio occipital mayor o de Arnold. Entonces unimos el dorsal escapular, los axones del romboides en un canal, dorsal escapular para el angular con nervio espinal en otro canal y occipital menor con occipital mayor. Completaríamos el tratamiento con tratamiento distal, auricular. Vale, ahí tenemos un ejemplo de lo que es la cervicodorsalgia y ahora vamos a ver más vídeos de tratamiento, por ejemplo, del plexo braquial. Pero antes del plexo braquial, otro nervio interesante que hemos visto ya implicado era el dorsal escapular. Entonces, aparte de pincharlo en el angular, no en el romboides, podemos pincharlo en el escaleno posterior, que es un abordaje que se hace bastante y muy sencillo porque con el pointer se localiza muy bien. ¿Vale? Entonces, a ver si estoy poniendo el mismo vídeo, sí. Fijaros la respuesta que provocamos. Abordaje percutáneo del nervio dorsal escapular, abordando un punto en el escaleno posterior que tiene relación con el intestino delgado 16 y en otro punto más, en el punto gatillo del angular de la escápula, intestino delgado 14. Fijaros que este punto con la aguja de 30, primero lo buscamos con el pointer, nos da igual que sea intestino delgado 16 o no, lo buscamos con el pointer sabiendo que además los puntos de acupuntura se relacionan con puntos anatómicos y entonces, según la anatomía de cada paciente, el punto justo que abordemos puede estar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Estamos abiertos porque estamos relacionando los puntos de acupuntura con la anatomía y sabemos que cada paciente tiene una anatomía peculiar y diferente, pero aquí estamos estimulando el dorsal escapular en el escaleno posterior y aquí el dorsal escapular en el angular, que es muy interesante para dolores irradiados, cervicodorsalgias con irradiación al miembro superior. De utilidad para cervicodorsalgias
cervicodosalgias, cervicobraquialgias o discinesia escapular, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros que abordaje más fácil con 2 agujas por un problema distal, para cervicodosalgias o cervicobraquialgias. Periféricos siguiendo el recorrido del meridiano del dolor o del nervio afectado, el nervio radial. ¿Vale? Vamos a ver otro. A ver. Creo que tengo otro del dorsal escapular. Mira, aquí tenemos uno del plexo braquial ya. Aquí tenemos un abordaje del plexo braquial. Fijaros que hemos trabajado a lo mejor en decúbito prono la zona cervicodorsal, como hemos visto en el vídeo, y luego queremos trabajar el plexo braquial para provocar un estímulo más global, sobre todo el miembro superior. Y fijaros que tenemos una aguja infraclavicular en la horquilla costoclavicular, es decir, entre la clavícula y la primera costilla, y un parche en el escaleno medio, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, que es un punto de abordaje típico del plexo braquial. Y fijaros la respuesta en el brazo. ¿Vale? Son abordajes un poquito más avanzados, pero bueno, podemos trabajar también este punto que está con el parche, podemos trabajarlo con el pointer y provocaríamos una respuesta bastante global de todo el plexo braquial. A ver qué más vídeos tenemos. Aquí tenemos otro abordaje del plexo braquial con aguja y con pointer, para que veáis la respuesta en el miembro superior. ¿Vale? Fijaros que estamos en el contexto de paciente con radiculopatía, con un dolor irradiado hacia el miembro superior y donde solo el tratamiento de las cervicales o cervicodorsales no es suficiente. Entonces, bueno, pues nos planteamos trabajar con aguja o sin aguja. Yo ahí estoy poniendo el ejemplo de la aguja. Trabajar todo el plexo braquial de una manera más indiferenciada y luego ya trabajar la rama que me interese a nivel del miembro superior, el radial, el mediano o el cubital, el que sea. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una mezcla. A ver. Cervicobraquialgia. No sé qué vídeo he puesto. Espérate. Cervicobraquialgia. Estoy buscando, ¿eh? Sí, a ver, yo he sacado un vídeo. Sí, es el que yo vi. Pero es que como los tengo aquí todos abiertos, pues no sé muy bien. Son cosas del directo. A ver. Sí, eso siempre. Ah, ya lo encuentro, ya lo encuentro. Es para generar un poquito de tensión. Ah, pues no lo encuentro. Voy a poner otro. Lo tengo todo preparado, aunque no parezca, pero... Sí, llevamos aquí media hora antes del directo preparando todo. A ver, Acutens. Mientras tanto, si nos seguís ayudando un poquito de otra manera totalmente gratuita y solo haciendo un clic, si le dais al botón de suscribiros, si le dais a me gusta al vídeo, a vosotros no os cuesta nada, a nosotros nos ayuda mucho y YouTube nos lo agradecerá, por lo menos intentando posicionarnos un poquito más arriba. Así que muchas gracias. Puedes seguir. Aquí estamos, está todo preparado realmente para esa cuña. Soy como Ryanair, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo de cervicobraquialgia donde estimulamos el escaleno posterior y puntos del hombro y ramas del nervio radial. Imaginaos a un paciente que tenga una radiculopatía C5, C6, 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 C7 o C7T1, rama del nervio radial, y fijaros la respuesta. Y son abordajes... A ver, si me lo explicas de nuevo, que no he sacado el vídeo. Vale. Que así más vale 2 veces que una. Ahí tenéis el escaleno posterior con ramas del nervio axilar y demás. Pues es un paciente que tiene una radiculopatía y tiene una irradiación en la parte posterior del hombro y siguiendo el nervio radial. Entonces trabajamos el dorsal escapular, ramitas del axilar y ramitas del radial. Y a lo mejor luego boca abajo hacemos un tratamiento del ojo atúo a nivel cervical, a nivel dorsal y trabajamos el plexo braquial. Pero fijaros qué respuesta trabajando dorsal escapular, radial, axilar. Que no centréis tanto en la etiqueta occidental, sino en la irradiación del dolor. Si es una irradiación posterior, pensamos en axilar, pensamos en radial y luego trabajamos el plexo. Es un poco la idea que estamos intentando transmitir. Fijaros aquí, por ejemplo, un abordaje del escaleno del plexo braquial en la horquilla costoclavicular. Es decir, entre la clavícula y la primera costilla. Y con el pointer,
en un punto de acupuntura que es estómago 13. ¿Vale? Pues igual, trabajamos boca abajo todo lo que es la zona cervical, la zona dorsal, y aparte trabajamos el plexo, ¿no? Trabajamos el origen de los nervios que están implicados en la sintomatología del paciente. A ver, he puesto algún vídeo más. Aquí tenemos, por ejemplo, igual, un tratamiento de la zona cérvico-dorsal y luego irradiación hacia la zona del nervio cubital. ¿Veis? Imaginaos que este paciente tiene una hernia cervical un poquito más baja, C7, C8, C8, T1. Y tenemos ahí puntos de mediano intestino delgado. Tenemos el tratamiento de la zona cérvico-dorsal y luego tenemos el tratamiento... Perdona, Juan, ¿estás con ¿Sí? un vídeo o con una foto? Con un vídeo, ¿no se ve? Ah, no, creo que estás compartiendo otra cosa, la misma que antes que no encontrabas, de hecho. Vale. A ver. Ah, pues sí, lo que sí estoy poniendo el mismo. A ver. Irradiación cubital se llama. Ahora sí. Ahí sí, ¿no? Sí, perfecto. Tenéis la zona cérvico-dorsal y luego como tenemos el estímulo sobre el nervio cubital, intestino delgado 8, intestino delgado 7, para un paciente que a lo mejor tiene una radiculopatía un poquito más baja, C7, C8, C8, T1. Bueno, son ejemplos de diferentes patologías o diferentes sintomatologías que puede tener el paciente. Luego, para que veáis un tratamiento un poquito más específico en la zona cervical para trabajar esos puntos segmentarios, esos segmentos metaméricos a nivel de los puntos Huatú, que se llaman en medicina china, y haciendo un barrido de frecuencias a nivel cervical. Entonces, fijaros cómo ahí utilizamos diferentes frecuencias. Veis otra vez el nervio espinal o accesorio, el nervio dorsal escapular y esos puntos vejiga 10, vesícula biliar 20 y los puntos Huatú, para mezclarlo con el tratamiento en el miembro superior, según la irradiación del dolor, y el tratamiento del plexo braquial. Y creo que, no sé si hay algún vídeo más. Cervicobraquial, irradiación posterior. Aquí tenemos un ejemplo igual de tratamiento de la zona cérvico-dorsal, irradiación por el nervio radial, es decir, irradiación más posterior, y cómo seguimos. Global para un dolor interescapular que sigue el dermatoma y el recorrido motor incisivo del nervio radial. Entonces hemos puesto nervio dorsal escapular, correspondencia con intestino delgado 14, ahí estaría el nervio dorsal escapular, los axones parainnerval angular de la escápula, y luego hemos puesto dos puntos interescapulares, también nervio dorsal escapular, correspondencia con puntos vejiga 13, vejiga 15, axones para el romboides. Hemos puesto vesícula biliar 21, punto gatillo del trapecio, nervio espinal o accesorio, par craneal 11, y las ramas P5, C6 anterior al trapecio, que lo unimos con una vigencia. Hemos puesto nervio supraescapular, los axones para el infraespinoso, que es fundamental para estos dolores interescapulares con irradiación posterior, junto con el nervio axilar, intestino delgado 9, en su emergencia por el cuadrilátero de Belpo. Siguiendo el recorrido del nervio radial, en la parte posterior hemos puesto un punto de Sanjiao, a la palpación, un punto ácido, doloroso a la palpación, nervio radial, justo antes de hacer el canal de torsión y irse hacia la arcada de Frost, atravesando el braquio radial, y lo hemos unido con intestino grueso 13, también nervio radial. Siguiendo el recorrido del nervio radial, hemos puesto dos puntos más en la zona del epicóndilo, justo medial al tendón del bíceps, pulmón 5, e intestino grueso 10, nervio radial, justo donde atraviesa ahí la arcada de Frost, en el braquio radial. Y luego, ya a más puntos más distales del nervio radial, hemos puesto Sanjiao 5, correspondencia con la rama profunda del nervio radial, nervio interoso posterior, e intestino grueso 4, que es punto de cruce del nervio radial, mediano y cubital. Bueno, pues esa es la idea. Entonces, un poco para resumir todo lo que hemos visto, en una cervicobraquialgia, que sería el equivalente a la ciática del miembro superior, tener siempre claro el protocolo de cérvico-dorsales con el nervio cérvico-dorsalgia, con el nervio occipital menor, occipital mayor, nervio espinal o accesorio, nervio dorsal escapular, trabajar el plexo en un primer momento hasta que cojáis más manejo con las agujas y hagáis el curso y demás, trabajar con pointer de manera transcutánea, sabiendo que normalmente el plexo braquial aparece
por detrás del esternocleidomastoideo, más o menos a la altura de la nuez, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Lo podemos trabajar de manera global con el pointer y luego trabajar el nervio o los nervios más implicados que simbolicen o que sigan el trayecto de reacción del dolor. El nervio radial, el nervio mediano o el nervio cubital. Y realmente, pues luego utilizar frecuencia baja o frecuencia alta, ya un poco mezclar o hacer ese bombardeo de estímulos de frecuencia, según decíamos LTP, LTD. Y es un poco esa la idea del webinar, mezclar protocolos cérvico-dosalgias, plexo braquial de manera transcutánea y el nervio o los nervios en miembro superior que simbolicen y que sigan la irradiación del dolor.